Hola, hola, aquí estamos de nuevo con los conceptos que estamos hablando de justicia. Estamos hablando ahorita, ¿se acuerdan? De los conceptos que implican la salvación. Y el último de que hablamos fue el pecado, el concepto del pecado, y ahora vamos a hablar del concepto, del concepto dentro de la salvación, cómo nos sacó el pecado, pues. Y ahora del concepto de reconciliación. Miren, la palabra reconciliación significa la restauración de una relación interrumpida o un cambio en una de las partes de esa relación inducida por una acción de la otra. Hay un cambio porque una hizo algo que permitió que la otra cambiara. O sea que en donde hay ira, en donde hay hostilidad más que ira, se necesita reconciliación. Van a leer Romanos 5:10 y Santiago 4:4. La hostilidad, el alejamiento no es de parte de Dios, sino de nosotros. Entonces, la palabra reconciliación implica cambiar de enemistad a amistad. Cambiar la actitud y aceptar la provisión de Dios. Textos: Romanos 5:11, Romanos 11:15 y 2 Corintios 5, del 18 al 20. Romanos 5:10 lo voy a buscar y lo vamos a leer. Romanos capítulo 5 dice, porque, verso 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Expresa la actitud hostil del hombre hacia Dios y nos deja ver que que puede haber un cambio de actitud. Los seres humanos nos encontramos bajo condenación, expuestos a la ira de Dios porque nosotros fuimos hostiles con Él, pero la muerte de Jesucristo fue el medio para quitar la ira y poder recibir la reconciliación. Eso es lo que implica estar reconciliados. Otra palabra: santificación. Hay dos verdades básicas en la santificación que van a describir muy claramente el significado. Primero, santificación significa separados para Dios. Y esto va a traer una implicación. Cada persona que cree correctamente en la persona y en la obra de Jesucristo experimenta una separación del sistema terrenal y somos anexados, acercados a Dios y separados para Él. Primera a los Corintios 1:30, segunda a los Tesalonicenses 2:13, primera de Pedro 1:2. La primera verdad es separados para Dios. La segunda, la santificación implica un proceso de crecimiento. Muchos textos aquí: Romanos 6:19 y el verso 22, primera a los Tesalonicenses 4:13, primera Timoteo 2:15. Este proceso de crecimiento no es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Voy a recalcar, el Espíritu Santo al Padre voy a recalcar esto, tres conceptos que quiero que tengas en tu cabeza. Al Padre se le pide porque es Padre y es dador. Al Hijo se le agradece por lo que hizo, porque es el hermano que nos ayuda, el hermano mayor que nos ayuda. Pero al Espíritu Santo no se le pide. Con el Espíritu Santo hay que tener intimidad. Con el Espíritu Santo hay que ser amigo porque Él nos va a guiar. Hay que aprender a escuchar su dulce voz, su silbo apacible y delicado. Eso que no encontramos en ningún otro lado. Entonces, el Espíritu Santo es la tecnología que el Padre nos dio para que los hijos encontremos el camino para desarrollar el carácter que Él nos dio desde un principio, que es el carácter de su Hijo. Lo mostró en la tierra para que supiéramos que se puede, que no es una cosa utópica, que es real, que se puede vivir como Cristo vivió en la tierra, sin pecado. Entonces, el Espíritu Santo va a ser tu amigo, y vas a tener intimidad con Él y nos va a llevar a vivir una conducta apropiada de acuerdo a la naturaleza que ha sido puesta en nosotros, según Romanos 15:16, segunda Tesalonicenses 2:13, primera de Pedro 1:2. Entonces, hay que tener un entendimiento claro de estos conceptos porque esto te va a permitir
apreciar la obra de gracia que Dios ha hecho a favor tuyo a través del Señor Jesucristo. Entonces, Dios es el Dios de la gracia, es Dios de gracia. Y uno de los efectos de la gracia de Dios en nuestra vida es la manifestación del amor de Dios cuando nos perdona todos nuestros pecados. El hombre sin Dios vive en pecado. Esa es su naturaleza. Apartado de Dios, infringiendo su ley, no le importa, no siente nada. Hasta que viene Jesucristo. Cuando viene Jesucristo, empieza a sentir cosas que no había sentido nunca. Dios anhela, estamos hablando de todo el concepto de justicia y de salvación, que comprendamos que Jesús fue a la cruz y en la cruz de verdad, erradicó totalmente esa naturaleza de pecado que siempre lo está tratando de dominar al ser humano cuando está sin Dios. Entonces Él dijo, voy a hacer una obra tan tremenda que voy a poner mi naturaleza en ellos. La perdieron el día que Adán se separó de Dios, perdió todos los privilegios que se le habían dado y destruyó la imagen. Entonces Él dijo, les voy a devolver la imagen con el Espíritu Santo, todo lo que usted ya sabe, ¿verdad? Quiero decir, crees que Jesús se murió por ti, esa fe abre el corazón para que tú te reconcilies con Dios, Él te salve y ponga dentro de ti la semilla Espíritu Santo, la tecnología Espíritu Santo, para que tú puedas corresponder al amor de Dios. Entonces, déjenme definirles conceptos que nos van a poner muy en claro la cabeza, la mentalidad acerca de lo que Dios nos dio, porque la impronta, lo que nos han puesto, el modelo que nos han metido en la cabeza cultural, eclesiástico, tradicional y conservador, es que el hombre vive en pecado, un día va a ser perfecto. Esa no es la idea bíblica, esa no es la palabra de Dios. Esa es una idea natural de un ser humano que cree que hay que caer y levantarse. Esa no es la idea bíblica. La idea bíblica es que seamos transformados a un varón perfecto, que nos vamos a ir perfeccionando cada vez más, pero que no tenemos que vivir cayendo y levantando, cayendo y levantando. Me vas a decir ahorita que es muy difícil por la impronta cultural que traes, ¿no? Bueno, la palabra griega ya dijimos que es amartia. Y está en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pablo, aparece más o menos 60 veces. En el griego, el clásico, o sea, como el tradicional, esta palabra amartia significa equivocación, así. El verbo, la palabra es amartia, que es la acción. El verbo es amartanein, que es errar al blanco. Y se usaba el verbo para la figura que mostraba esta palabra, era disparar una flecha que no da en el blanco, equivocarse en un camino, que nos fallara el plan y frustrar un propósito. Estos vocablos, amarte, amartanein, perdónenme, voy a volver a decir la palabra, amartanein, siempre están conectados con alguna cosa negativa, un fallo negativo, que con algo positivo. No están conectados con nada positivo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la palabra describe algo más fuerte. No describe un acto de pecado, sino un estado de pecado. De ese estado de pecado emanan las acciones pecaminosas. El Nuevo Testamento es un acto, ¿verdad? Me equivoqué, ¿no? Venías con un GPS, da vuelta a la derecha y no, la derecha mía es la izquierda, ¿no? Pero vuelvo a retomar el camino, algo así más o menos. Es un acto, pero en el Antiguo Testamento no es un acto, sino es el estado de pecado de un ser humano, y por ese estado de pecado en el que vive, actúa pecaminosamente. Entonces, Romanos 7, del 7 al 25, define el pecado como algo personal y maligno que tiene al ser humano en sus garras. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? Amartia
La palabra pecado es universal. Romanos 3:23, Romanos 7:14, Gálatas 3:22 y Primera de Juan 1:18. No es como una enfermedad que unos contraen y otros no. No es algo que brote espontáneamente, amartia. Es algo que envuelve a todo ser humano y del cual todo el ser humano es culpable. Es el estado, la condición universal del hombre que vive sin Dios. Y a mí me pega, porque hay mucha gente dentro de nuestras congregaciones que vive en estado amartia y peca y cae, y peca y cae, y peca y cae, porque no ha nacido de nuevo, porque no tiene una regeneración, porque no tiene una genética. Y entonces unos días está bien y se congrega, otros días se desaparece y ya no, otros días de buenas, otros días de malas, otros días... No. Bueno, eso es un estado. Entonces, la primera. La segunda, amartia es un poder que somete al hombre. Miren cómo dice, este sí lo voy a leer, déjenme buscarlo un momentito, denme nada más. Es Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La palabra que se usa es huph, H-U-P-H, que es bajo, y amartian, pecado. Esta frase, bajo pecado, implica ideas, varias ideas. Estoy tratando de conectarme, perdónenme. La primera es que eres dependiente del pecado, ¿verdad? Hay gente que es dependiente del azúcar, hay gente que es dependiente del dinero, hay gente que es dependiente de personas, hay gente que es dependiente de la coca, hay gente que, bueno, así, de ese tipo de cosas, habla ese huph, bajo, amartia, bajo pecado, dependientes del pecado, bajo control del pecado, como un hijo menor depende de un padre. De ese tamaño es la ligadura del pecado sobre el ser humano. Miren, déjenme buscar otro texto. Dice Gálatas, si no me equivoco, lo estoy buscando, déjenme ver si es ese. Sí, Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo, amartian, dependiente, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todos están igualitos para que el que crea se separe de esa igualdad y pueda vivir de otra manera. ¿Ok? Otras ideas que se asocian con el pecado. Se asocian con el pecado para muerte. El pecado, dice la palabra en Romanos 5:21, reina para muerte. O sea, gobierna, es una palabra de... El pecado es un reino, sus principios nos gobiernan. Hay otra palabra que está en Romanos 6:14 que es curie. Viene la palabra curios, que es Señor, y que significa, Kyrios, perdón, que es Señor, y que significa absoluta posesión y dominio. Dice Romanos 7:23, el pecado mora en nosotros y nos hace prisioneros de guerra. Es otra palabra griega ahí, morar en nosotros, que dice que nos esclaviza, nos hace sus prisioneros. O sea, el poder, el pecado es el poder del amo absoluto sobre el esclavo. No había nada. Eso es lo que implican esas palabras que he estado diciendo, esos textos que he estado diciendo, Romanos 7:23, Romanos 7:17 y verso 20 también. Es un poder absoluto. No hay nada que fuese posesión del esclavo, nada, ni su vida. Todo era posesión del amo, su actividad, su vida, todo era posesión del amo. Eso es lo que dice de las personas que viven, amartian, bajo pecado. Entonces, un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede vivir bajo pecado. No puedes decirme, amo a Dios, pero ¿sabes qué? Fumo y me domina esto y me domina... No, ojalá que me pueda yo explicar. No es el acto, es que algo te domine que no sea Dios. Es que algo seas esclavo de algo que no es Dios. Entonces no estás separado para Dios, estás separado para algo más. Entonces dice la Biblia en Romanos 3:20
que por las obras ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a darle lectura rapidísimo. Romanos 3:20, lo vamos a leer bien leído. Y luego de Romanos 3:20 vamos a leer otro, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora leamos, por favor, Romanos 5:13. Ojo, porque esos son versículos para mi gusto bien controversiales. Como que, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea que pareciera que en cierto sentido la ley crea el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no es tal si no es definido. El ser humano no puede saber qué cosa es pecado, en qué cosa está errando, si no se ha definido. ¿Verdad? Su niño recién nacido se hace pipí en la sábana, en la cunita, en el pañal, se hace popó, se le sale por los lados del pañal y usted no lo regaña, no le ha definido que eso no está mal. Digo, no está bien. No se lo ha definido porque tiene 2 meses, 3 meses, 4 meses, tal vez 10 meses, 1 año. Pero hay un día en que usted le empieza a definir, ya no puedes hacer esto porque eso no es correcto. La ley de su boca le definió a su niño o a su niña que eso está mal. Eso es la ley. Entonces, mientras no haya una ley que determine que eso está mal, el hombre no puede ser culpable de pecado. Pero una vez que la ley es establecida, el puro establecimiento de la ley, por causa de la naturaleza caída, produce el deseo de pecar. Échenle una miradita a Romanos 7, del 8 al 11. ¿Ve? Entonces, todo lo que usted hoy ve que la gente quiere hacer, lo que sea, lobby gay, relaciones antes del matrimonio, todas las cosas que usted ve, abortar, todas esas cosas que usted ve, es porque hay una institución legal que dice no es así. Entonces ellos quieren otra institución legal que diga sí se puede. Eso es lo que buscan. Pero por encima de la ley del hombre hay una ley superior que viene del cielo, que viene de la boca de Dios, del eterno, del omnipotente, que nadie puede romper y que nadie puede cambiar. Entonces, concluyamos. Dos cosas en cuanto a la ley. La ley puede definir el pecado, pero no curarlo. 2, cuando se prohíbe algo, eso sí es atractivo. Eso mismo que se prohibió, sí es atractivo. Y por causa de que sí es atractivo y lo haces, el endurecimiento del corazón viene. Porque ¿de qué manera se defiende el alma del ser humano que está haciendo algo que sabe que no es correcto? Qué grueso, ¿verdad? Entonces el alma, el corazón engañosísimo, dice, mire, dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, por eso la gente no quiere venir a una congregación, a una casa espiritual donde se dice la verdad, donde no se soba, donde se dice la verdad, donde no se consecuenta, donde te amo, pero hay que cambiar esto porque eso está mal. Entonces, qué cosa tan impresionante es esa obra de Dios en nosotros que nos permite darnos cuenta de qué es pecado. Qué cosa tan impresionante es la tecnología, Dios Espíritu Santo, metida aquí adentro, que te permite sentir que lo que estás haciendo y percibir que lo que estás haciendo está mal. Y qué cosa tan impresionante es el corazón, uno de tus adversarios, y el diablo, el otro,
que te hacen que no vayas y que no oigas bien. Para que oyendo no oigas y para que oyendo no entiendas. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bye.